Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador, didáctica de la lengua y la literatura, tarea práctica 5, proyecto final, Magíster Lorena del Carmen Bodero Arizaga, estudiantes Plúa Sánchez Key Moisés y Sánchez Pinoza María Griselda. Objetivo: establecer a partir de una estrategia didáctica para la asignatura Lengua y Literatura desde un texto literario ecuatoriano. El enfoque metodológico integrador para la enseñanza y el aprendizaje de los componentes y macrohabilidades de la lengua. Como enfoque teórico tenemos: el presente texto narrativo se enfoca en el desarrollo de un plan educativo diseñado para incentivar a los estudiantes a participar en clase de manera más entusiasta. La estructura de nuestro plan se fundamenta en llevar a cabo una serie de actividades que tiene como tema principal la novela Don Goyo. Etapas de la lectura, prelectura, incluye actividades que se realizan antes de leer, como investigar el contenido, revisar títulos, subtítulos e imágenes, así como la activación de conocimientos previos para preparar al lector para lo que va a encontrar. En la lectura se refiere a la comprensión activa del contenido del escrito. En esta fase se implementan técnicas de lectura para obtener información, entender conceptos y seguir la disposición del texto. En la poslectura, tras la lectura, se efectúan actividades de reflexión y consolidación que implican la elaboración de resúmenes, análisis críticos, síntesis de ideas y la formulación de conclusiones. Estos pasos ofrecen un marco general para abordar la lectura de forma eficaz, ayudando en la comprensión y retención de lo que se ha leído. Planificación microcurricular, datos informativos, institución educativa, educación general básica, la creación, docente Kevin Pluas María Sánchez, asignatura lengua y literatura, grado, curso, séptimo año de educación general básica, contenido, texto literario, Don Goyo. Tema de la estrategia, lectura de textos literarios. En el contenido, contexto, aula de clase. Tipología de texto, texto narrativo, metodología, método de la escritura y lectura, aprendizaje disciplinar, objetivo de la unidad, elegir y apreciar obras literarias para llevar a cabo análisis individuales y generar entendimientos comunes con otros lectores mediante la escucha y la lectura, con el fin de estimular la creatividad, la inquisitividad, la memoria y fomentar inclinaciones en el gusto por la literatura. Relación entre componentes curriculares. Destreza con desempeño de criterio. Tenemos leer de manera fluida y con expresión en varios contextos y con distintos objetivos. Presentar, informar, contar, compartir, entre otros. Enfatizando obras ecuatorianas accesibles y de autores con el fin de estimular la creatividad, el interés y la retentiva. Actividades de aprendizaje, estrategias metodológicas. Etapa de la lectura, prelectura. Analizar el título de la novela con las siguientes preguntas: ¿qué es la naturaleza? ¿Qué actividades puedes hacer para cuidar el medio ambiente? ¿Qué podemos cuidar? ¿Cómo podemos cuidar el agua? También tenemos las preguntas: ¿quién fue Don Goyo? Imaginar las acciones de la novela, observar el gráfico para que identifiquen los personajes de la historia. En lo que es la lectura, tenemos la lectura de texto literario, Don Goyo, leer el texto a los estudiantes y pedirles que aplaudan cuando escuchen nombrar a uno de los personajes que observaron en el gráfico, subrayar palabras desconocidas, practicar la escucha activa, realizar discusiones y preguntas de comprensión en partes específicas de la novela. También tenemos expresión oral, leer, y escucha activa y contextualización. Post-lectura, escribir la palabra desconocidas, registrar el significado de las palabras desconocidas, formular preguntas sobre el texto literario, como quién fue Don Goyo, qué simboliza el personaje Don Goyo dentro de la comunidad del manglar, qué trata la novela, la relación entre el ser humano y la naturaleza, qué elementos míticos o mágicos aparecen en la novela y qué valores tradicionales y culturales se resalta en la figura de Don Goyo. En recursos tenemos texto narrativo, novela, Don Goyo, texto de los estudiantes, diccionario y guía del docente.
En indicadores tenemos indicador de evaluación, escucha y consulta diferentes tipos de literatura, escritos populares y obras de escritores ecuatorianos para fortalecer la creatividad, la inclusividad y la retentiva de tal forma que fomente inclinaciones a la lectura. En la parte de técnicas de instrumentos de evaluación tenemos como técnica la prueba escrita, instrumento, el cuestionario. También tenemos unas actividades que es encerrar, subrayar, dibujar y completar. Y como lista de cotejo tenemos lo que es la escritura. Título de la unidad. Desarrollando objetivo de aprendizaje. Redactar guión específico para facilitar el aprendizaje, la interacción y la evaluación del pensamiento. Destreza con criterio de desempeño. Elaborar guiones que sigan una secuencia coherente utilizando conectores de tiempo y de orden en contextos comunicativos que lo necesiten. En los indicadores de evaluación, elaborar narrativas ordenando los eventos y actividades según criterio de secuencia lógica y temporal, integrándolos en textos elaborados con un propósito comunicativo en un contexto específico. Estrategia metodológica para la enseñanza y el aprendizaje. El tema que tenemos es Don Goyo, el método, proceso de escritura, la estrategia de escritura, creación de guiones. Tenemos puntos muy importantes como por ejemplo lo que es la planificación, que es leer el texto literario de Don Goyo. También tenemos lo que es la parte de la textualización, donde vamos a encontrar la creación de un inventario de personajes que describa el entorno de acciones que se incluirán dentro de la historia. También podemos realizar una primera versión en un cuaderno para realizar la selección de la narración. También podemos encontrar el desarrollo del segundo borrador organizado por los diálogos, por la relevancia y la secuencia. Otro punto es producir un tercer borrador estructurado con un guión de manera coherente. Redactar un cuarto borrador para corregir errores ortográficos y de puntuación. Y por último tenemos clasificar los eventos en secuencia temporal. En lo que es revisión tenemos la evaluación entre iguales. Es necesario examinar y leer el relato en voz alta varias veces. Verificar el cuento para subsanar faltas gramaticales. Implementar métodos como realizar una presentación teatral. Ese sería otro punto dentro del aula. Compartir los guiones redactados con otros compañeros, proporcionar una retroalimentación. Y como punto final tenemos publicación, generar ambientes donde los alumnos expongan sus guiones o a sus colegas y lo presenten. Materiales y recursos tenemos la novela Don Goyo, cuaderno, pizarra, lápiz, borrador, disfraces para la dramatización. En actividades evaluativas tenemos como técnica la observación, instrumento, la rúbrica. Elaborado por Kevin Pruas y María Sánchez. Muchas gracias.